Disculpa que te corté, Ahora, gracias. bien, bien, bárbaro. Ya decidió Diana que vamos a grabar. Sí, sí, va a quedar grabado esto, seguro. Pero lo que quiero decir es, respetemos esos pasos para que en cada uno de los pasos haya cosas para decirle. Y entonces ella le queda todo ordenado en lo que tiene que escuchar, digamos, bueno, por ahí las cosas que me felicitaron no voy a escuchar tanto como la parte que me dijeron, estemos atención por este lado que puede haber un obstáculo. Entonces así queda ordenado el video de acuerdo a lo que son las necesidades del que tiene que volver a oírlo. ¿Se entiende? Porque si mezclamos todo, bueno, me tengo que comer de nuevo todas las 2 horas a ver en qué parte se dijo esto. Entonces, vamos a tratar de respetar eso porque algunos compañeros me lo han dicho, me lo han hecho saber. Yo lo tengo todo en la cabeza siempre el proyecto de cada uno de ustedes. Y a medida que avancemos más todavía, porque después ya se los voy a pedir por escrito y ya vamos a empezar a ir avanzando con eso. Pero por ahí para ustedes es un poco disperso recibir voces de diferentes lugares señalándole cuestiones. Entonces, respetemos los pasos. Primero, Diana o Camila, pero primero Diana, va a exponer 7, 8 minutos como mucho. Si alguno tiene dudas, levanta la mano y dice, no dijiste esto sobre este, cómo, bueno, no lo dijo, bueno, si lo dice, lo completa. Si ella se da cuenta que se olvidó de algo, no tiene posibilidad de pegarlo. Salvo que alguna pregunta se lo señale después. ¿Estamos? Esto es para que ustedes aprendan a que no se les tiene que escapar nada en su propio speech. Para que no sea una debilidad después de ustedes. Ojo, acá no pasa nada, estamos hablando de nosotros, pero a medida que ustedes avancen dentro del doctorado, van a ver que las pruebas son cada vez más difíciles. Y cuanto más claros son ustedes a la hora de exponerle a un nuevo docente los contenidos de la investigación, es la ayuda que el docente puede darles realmente, porque entendió cuál es la dirección que lleva el proyecto. Bueno, Diana, perdón. Vas a empezar vos. Nos vas a contar tu formación, ya sabes qué es lo que contás, ¿no? Bueno, Correcto, sí. Diana. Bueno, si todo está en orden, voy a compartir mi pantalla. Sí. Más que valiente, no sé si llamarla así, yo creo que ya resignada de que ya No, me no. toca presentar. Pero bueno, en este momento les voy a presentar mi avance de tesis. Soy licenciada en diseño industrial y tengo una maestría en el área de diseño y desarrollo de envase y embalaje. Soy de México. Si hablo muy rápido, por favor me avisan. Suelo hablar muy rápido, entonces trataré de irme con calma. Te hago una pregunta Eh, respecto de esto. Envase y sí, embalaje es lo que acá llamamos packaging, digamos. Acá se llama. correcto. Está bien, bueno, listo. Sí, tanto la parte, bueno, en este incluye la parte gráfica como la parte industrial o Sí, el sí. desarrollo del empaque en todos sus niveles. Y bueno, mi línea de investigación, la cual seleccioné, es la número 18, Game Studies, Juego y Sociedad. Y en este caso, pues digamos, el título o tema tentativo son las transformaciones en la enseñanza-aprendizaje a través del diseño de los videojuegos, Ujú. teniendo como estudio desde 1960 hasta el 2020 a nivel mundial. Bueno, Yo aquí puse entre paréntesis como este análisis del pasado, diagnóstico sobre el presente y esta proyección sobre las tendencias del futuro. ujú. Digo, todavía falta como pulir ciertos detalles en cuestión de gramática o de cómo se estructura. Y bueno, aquí nuevamente la temporalidad. Y platicando, bueno, revisando un poco sobre Game Studies, pues nace, o este término nace a partir de 1990, a pesar de que la gamificación se puede encontrar desde mucho tiempo atrás, es decir, desde 1960, 1950 tentativamente. Y pues bueno, realmente se busca estudiar todos los videojuegos y todo el impacto que tiene tanto en la parte cultural, social y académica Ujú. de las personas. Y también, bueno, habíamos platicado anteriormente que se selecciona como, digamos, área de estudio a nivel mundial, porque no podemos centrarnos solamente en México o a nivel Latinoamérica, ya que hay muy poca información sobre estudios. Y también, pues, un tema relevante o que tenemos que tener en consideración es que también la bibliografía, pues, es corta. ¿Por qué? Porque, pues, también con la tecnología ha ido aumentando. Me refiero a bibliografía en cuestión de libros, pero en cuestión de papers o de investigaciones académicas, pues sí hay muchas y cada vez, pues, están avanzando. Entonces,
como sabemos, tanto videojuegos como gamificación y todo lo que hay alrededor de este mundo del entretenimiento ha sido exponencial su crecimiento durante estos últimos años y se especula que continuará siendo. Entonces, se buscará integrar mayores tecnologías, que haya mayor adaptabilidad e interdisciplinariedad, no solamente como un solo enfoque. Y bueno, también es conocer tanto la diversidad hacia qué rama se pudiera ir y cómo esto impactaría en la educación. Entonces, más o menos poniendo como un esquema, para mí es como conceptos clave. Yo aquí resalto en mayor tamaño las palabras como que voy a traer muy presentes y las demás que van a estar involucradas. Ya un poquito como este acercamiento al estado de la cuestión, pues creo que lo puse igual con palabras claves, que son las mismas anteriores, pero es en cuestión de game stories, gamificación, videojuegos, tecnología, educación y diseño, y todo lo que hay alrededor de estas. Entonces, es un mundo enorme que faltaría acotar todavía muchísimo en cuestión de entre sí todas tienen una relación muy fuerte, pero sería pues verificar hacia cuáles serían los elementos que nos van a seguir funcionando para la investigación y cuáles no. Bueno, en cuestión de los motivos de por qué este tema, principalmente el tema de interés personal, además como pues también la alta relevancia tanto en la institución en la que laboro como a nivel pues mundial, principalmente en la universidad en la que laboro, que es la Universidad de Monterrey, pues tenemos uno de los objetivos es poder enfrentar los retos ante la próxima generación o la generación del futuro, tanto de estudiantes y de profesores. Entonces, también hay como esta vacancia en los estudios y la aplicación en Latinoamérica. Y aquí pasando un poco a las preguntas de investigación, tengo varias, pero creo que van como por el mismo camino, aunque sí tendría que definir específicamente sobre la disciplina, porque ya mi cuestionante o mi duda era si al decir Game Studies estábamos incluyendo el diseño. ¿Para qué? Para no desviarnos como de este lado de que no fuéramos a encontrar la disciplina dentro, pero sí se encuentra. Entonces, aquí la primera es cuáles han sido los cambios en la enseñanza-aprendizaje profesional a nivel mundial Sí, está bien, mi a amor, través sí, de está los bien. videojuegos. La segunda es cómo pueden los videojuegos Sí, mi amor, si ya les o gustó la el recuerdo. tecnología ser Andrés, por utilizados para favor, desarrollar. múteate, Ay, Andrés, por favor. tranquilo. Listo. Ahí está. Sí, para desarrollar otras, cómo pueden los juegos, que en este caso son los videojuegos, y o la tecnología ser utilizados para desarrollar habilidades artísticas y de diseño en alumnos universitarios. Es posible que a través de los videojuegos se pueda educar a profesionales del diseño o de cualquier otro campo profesional. Cómo los videojuegos pueden ser utilizados para mejorar la educación en un campo profesional y un nivel en específico, o cómo se pueden identificar y o medir estos niveles de enseñanza-aprendizaje de alguna disciplina mediante su uso. He tocado muchas veces la parte de enseñanza-aprendizaje, pero aquí lo veo en cuestión de enseñanza por parte del docente, aprendizaje por parte del alumno. ¿Por qué? Porque necesitamos estos dos pues digamos, usuarios que van a estar dentro de esta investigación, porque si no está uno o no está el otro, pues ¿qué va a suceder? A lo mejor dentro de la misma investigación me va a estar diciendo que la enseñanza ya no va a ser un perfil como tal de un usuario o de una persona, sino va a ser de una inteligencia o de una tecnología. Entonces, por ese lado, no lo dejo como un perfil persona, sino como ¿cómo lo puedo decir? Como un rol a El ocupar. resultado. Ah, exactamente. Entonces, en cuestión de los objetivos, el objetivo es prácticamente el título que sería analizar las transformaciones de la enseñanza-aprendizaje universitario a través del diseño de los videojuegos, esto de 1960 al 2020 a nivel mundial. Aquí repito nuevamente la relación entre la experiencia profesorado-alumno, enseñanza-aprendizaje. Y en cuestión de los objetivos específicos, también creo que se me vuelve a abrir mucho el camino, porque primero es analizar el diseño de estos videojuegos lúdico-educativos a nivel mundial que han existido durante 1960 al 2020, encontrar los patrones, que estos existen, o si hay estudios en cuestión de experiencias o de cuáles han sido los aprendizajes, etc. Por segundo sería definir y comprender los hitos históricos de avance tecnológico y la relación que hay con este diseño de los videojuegos, porque si bien los videojuegos pues sí se han cambiado muchísimo y principalmente por la tecnología, entonces creo que es algo muy importante estudiar.
Como tercer objetivo sería evaluar las estrategias de implementación de videojuegos en la educación universitaria a nivel mundial. En este caso, no sé si son estrategias, ¿por qué? Porque ya hay universidades que están tratando de implementar toda la parte de gamificación en las universidades, pero no hay muchos resultados o apenas están saliendo los primeros estudios sobre esta implementación de la parte de uso de videojuegos para enseñar una disciplina. El número 4 sería evaluar los patrones y las tendencias para el futuro de la educación universitaria a través de los videojuegos. Y la quinta sería identificar y evaluar los métodos de medición de los niveles de enseñanza, aprendizaje a través de los videojuegos. Que esta es la que me parece más difícil en cuestión de esta medición de cuáles serían las métricas o cómo podemos encontrar las métricas o elementos para poder evaluar que lo existe. O sea, digo principalmente en el área de videojuegos, creo que la tecnología ayuda muchísimo en cuestión de estudio de biométricos, de eye tracking o de diferentes cuestiones que pueden ayudar a medir este impacto, aunque pues falta todo el impacto, digamos, neuroemocional o educativo, como ir más allá, si es posible, como obtener un resultado de que esta medición, pues sí realmente está impactando. Y en cuestión de la hipótesis, digo, es vagamente lo que trata de estructurar, es como la investigación en el campo de los game studies demostrará que los videojuegos educativos juegan un rol importante para la experiencia enseñanza-aprendizaje universitaria en diferentes disciplinas, permitiendo a los estudiantes contar con un proceso de aprendizaje significativo mediante el desarrollo de habilidades clave. Por ejemplo, creatividad, resolución de problemas, colaboración, es como parte de lo que puedes hacer dentro de un videojuego o lo que puedes aprender dentro de un videojuego, como ejemplo solamente, y esto en comparación con los métodos de enseñanza tradicional. Y pues lo siguiente que tengo es como algo de investigación que he estado realizando en cuestión de los videojuegos, un poquito el acercamiento de cuáles han sido los más interesantes en cada década en cuestión lúdico-educativa, y también pues cuáles son las universidades que ya empiezan a implementar los videojuegos en sus planes de estudio, tanto en Latinoamérica como en Europa, y pues en cuestión de otros aspectos también como el analizar tanto pues cuáles eran los intereses, factibilidad, originalidad, relevancia, el aporte a la disciplina, a la institución, y pues bueno, digo, eso me lo traje más del Foro Cero, pero prácticamente es eso. Y referencias a autores que actualmente estoy investigando. Y también estoy un poco despegada, pero el año pasado me invitaron a formar parte de un task force de gamificación en cuestión de investigación y educación, que forma parte de la IEEE y que es un comité a nivel Latinoamérica. Y de mi parte creo que es todo. Ahí lo cambia, pero sí. Listo. Bien, gracias, Diana. ¿Alguno de los de la escucha, vamos a llamarlo así como lo dicen los psicoanalistas, tiene alguna duda respecto de algo que le haya faltado esclarecer? ¿O creen que dijo todo? A ver, Estefaní, te tengo ahí. Sí, no sé si lo mencionó Diana o yo no me percaté. Cuando tú hablas de la experiencia de enseñanza-aprendizaje, ¿es desde la disciplina del diseño? En este caso sí. Yo buscaba enfocarlo directamente hacia la profesión del diseño, o sea, como en la parte universitaria. Lo que aquí no sé es que, digo, para mí sería mucho más fácil como objeto de estudio directamente que estoy en el área de diseño, pero creo que se podría como estudiar otras disciplinas como tal, porque al final de cuentas, tanto el Game Studies o el diseño del videojuego como tal, pues ya viene el diseño incluido. Entonces, no sé si ahí puede ser como un poco redundante, y también es mi duda como ok, diseño de videojuegos en la disciplina de diseño, entonces no sé si ahí se logra comprender un poco o si se vuelve como confuso, o qué es lo que me recomendarían como ustedes. Andrés, Sí, buenas tardes con todos. buenas tardes. Me parece el tema interesante, sobre todo, felicitaciones.
Creo que Gracias. un primer paso para poder aterrizar el tema, porque lo tuyo va mucho por el tema de la gamificación, es delimitar qué videojuegos. Entonces, aparece aquí la categoría Serious Games, no sé si lo conozcas, que recordemos, no todos los videojuegos educan, es decir, Correcto. muchos solo entretienen. Entonces, creo que si tú le aterrizas por ese lado de los Serious Games, estaría mucho más definido para tomar estos ejemplos. Entonces, podrías partir, quizás no de tan atrás, quizás tomar la evolución de los Serious Games a través de los videojuegos de las enciclopedias, por ejemplo. Venían videojuegos, esto es lo que tú hablas, por ejemplo, aquí en el 2000 creo que es, y justo en la diapositiva hablas de Brain Age. Ese ya se podría considerar un tipo serious game. Para que tú puedas un poquito ir haciendo este recorte de espacio y sobre todo de tiempo, porque si tú vas a poner la categoría súper abierta, no vas a terminar nunca. Entonces, la intención está bien, simplemente habría que irle dando forma para que tenga esto un direccionamiento. Obviamente ya Maximiliano nos irá aclarando y dando más luces sobre tu tema, pero me parece interesante y sobre todo entretenido y educativo para todos los que estamos escuchando. Gracias. Gracias, Andrés. Te lo agradezco mucho. Gracias, Andrés. Sí, yo, y cerrando eso, digamos, primero que nada que me pareció que la exposición fue clarísima, Diana, te felicito por eso. Y veo eso que es lo que ve Andrés, la idea de que va a haber que localizarla, aterrizarla en un escenario para que no se te multiplique la cantidad de puertas que abre el tema. Sí. Rodrigo, ¿tenías algo para decirle? Sí. Sí, algo similar de lo que se ha indicado. Me dio la sensación, en general, bastante bueno, digamos, la explicación de todo lo que quieres investigar, y creo que es un tema esencial en el mundo actual. Pero es como si dijeras que quieres investigar las catedrales barrocas, ¿no? Entonces, ¿te imaginas lo que es investigar las catedrales barrocas? Yo sugeriría que hicieras un paso más y dijeras los vitrales en las catedrales barrocas, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, te cuento mi experiencia, ya que tú estás contando la tuya, y yo contaré la mía. Hablo mucho de historia, pero en realidad yo soy especialista en diseño y tuve una experiencia de ir a ver empresas en Israel. Y hay varios temas del videojuego que países como Israel, como dices tú, que quieres analizar tú, digamos, países donde realmente hay desarrollo del videojuego, desarrollan en paralelo varios temas. Yo creo que deberías elegir uno de esos temas. Hay mujer en videojuegos, porque había unas chicas que me presentaron que hicieron unos videojuegos que me volaron el cerebro, ¿no? O sea, a ver, en realidad el tema es que están haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que pensamos, es como que una mentalidad nueva, diferente, ¿no? Los videojuegos que ellas planteaban, ya eso que estábamos hablando del Serious Game, sí, tiene sentido, pero era como que obviamente las herramientas que están desarrollando esas personas son para desarrollar una mentalidad muy diferente, y ellas están enfocadas, por ejemplo, en mujeres, nada más, querían hacer videojuegos de mujeres, ¿no? Cosa que a mí me pareció rarísimo, ¿no? Viniendo de un país tan machista. Después, el tema de la gamificación es otra cosa, ¿no? Diferente, que es la aplicación de digamos, de las reglas de los juegos, del videojuego, a la educación. También, como te digo, una experiencia loquísima, y después cuando fui a conocer a las empresas judías que hacían aplicativos, es una cosa impresionante. Son empresas que parecen americanas, ¿no? Y están enfocadas al mercado americano. Cada una de ellas está haciendo un producto más sofisticado que el otro, y cada uno es un mundo, ¿no? Había una que estaba tratando de enseñarte, por ejemplo, a tocar piano a partir de tu propia música favorita, ¿no? Tú elegías a Madonna, por ejemplo, y aprendías a tocar piano con Madonna. Y ahí había un montón de ingenieros, músicos, programadores, ¿no? Trabajando. Entonces, yo creo que es un mundo interesante el que tú planteas, pero es extremadamente amplio y deberías acotarlo. Y como digo, había varios temas que son realmente muy interesantes y que en nuestros países se plantean poco, ¿no? Pero que obviamente, como dices tú, si tú quieres verlo a escala mundial, por ejemplo, sí podrías analizar cosas que se están haciendo realmente innovadoras, ¿no? Termino diciendo esto para no aburrirlos.
Si tuviste el Minecraft, que es básicamente este jueguito donde teóricamente solamente arma con cubitos cosas, que es muy simple. Si tú ves el sustento teórico de ese juego, porque lo leí, es filosófico, ¿no? El señor que planteó ese juego habla de fuego, agua, de elementos de la naturaleza. Ese desarrollo conceptual que le permitió vender el juego por $2.000 millones a Microsoft. Son cosas que nosotros no logramos ver, entender. Cuando llegas a esos lugares, como me pasó a mí, te vuelan realmente el cerebro, estas personas, por lo que están haciendo. Y un acercamiento de nosotros hacia eso que se está haciendo, que como dices tú, es el nuevo mundo de los videojuegos, que dicen que en el futuro va a ser un mercado más grande que el de las películas, imagínate. Sí debería ser, como digo, más humilde desde el punto de vista de que no puedo abarcar tanto y debería elegir un aspecto de este y traerlo hacia nosotros y enfocarlo en qué podemos nosotros aportar aquí en Latinoamérica con respecto a ese tema, ¿no? Eso era básicamente lo que te quería decir y sí, yo creo que me parece un tema muy interesante de abordar, ¿no? Pero básicamente, como te digo, yo me he enfocado hacia el tema histórico, ya, básicamente, como que me estoy alejando un poco del tema, pero sí, realmente fue un tema impresionante, a mí como que me abrió totalmente el cerebro lo que se está haciendo en el mundo, ¿no? En este mundo que uno a veces no se da ni cuenta de lo que se está haciendo, ¿no? Básicamente. Gracias, Rodrigo. Sí, lo voy a tomar en cuenta, me ayuda muchísimo. Y sí, yo también pienso que me falta mucho acotar, a lo mejor me iría a definir qué países, o sea, con esa investigación de irme a lo general, qué países están como teniendo mayor relevancia y a lo mejor sobre eso poder estudiar o ya un tema en específico. Ay, Maxi, creo que estás en mute, no te escuchamos. Sí, gracias Rodrigo, buenísimo. Veo mucho entusiasmo con el tema, digamos, me gusta mucho, a mí también me entusiasma mucho, pero trato de pensar, bueno, en qué punto podemos, primero decir que se rompió lo que queríamos, ¿no? O sea, que queríamos que íbamos a ordenarnos en las cuestiones positivas y después en las cuestiones de objeción y bueno, ya está, se rompió de nuevo, no funciona así, la gente se entusiasma y dice lo que viene a la cabeza. Respecto de cómo construir innovación, siendo que uno pertenece a un país periférico con relación a lo que se está produciendo, que eso me parece sintomático de las dos cosas que marcaron, digamos, las que marcó Rodrigo y las que también marcó Diana, digamos, es como que enfatizó sobre una cuestión que ella misma era consciente, no es que ella lo ignoraba. Entonces tengo la impresión de cómo habría que abordar un tipo de experiencia del mundo, diría que es la gamificación contemporánea, digamos, para ver qué consecuencias o qué tipo de impactos o qué tipo de tendencias puede eventualmente desarrollar hacia el campo en que me interesa a mí, sea su utilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente esta innovación, por eso yo trato de que siempre tengan a Eric Sadin cerca, que lean eso, digamos. Esto que nosotros vemos dentro de un campo acotado, como es el estudio de la o sea, una herramienta puesta a funcionar en la educación, es lo que llamamos digamos, un valor colateral. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay una industria que se desarrolla con otras intenciones, que produce y reproduce algo que estuvo ausente en toda tu presentación, es la palabra comercial, digamos. Estaba cultural, educativo, todo, pero digamos, claramente eso es una consecuencia, y si ustedes quieren una segunda línea, de algo que se produce con otros fines y que alimenta una maquinaria muchísimo más compleja, que es la que mueve un volumen de dinero, diría, grandísimo. Si no es determinante en el tiempo contemporáneo, diría que es el mayor, uno de los mayores. Es la industria del entretenimiento, el pasaje de el entretenimiento a lo que podríamos llamar las funciones educativas del gaming. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos primero que identificar? Es que el gaming ya es un proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que no es un proceso de aprendizaje de contenidos que nos interesaría
comunicar en ámbitos institucionalizados, ¿no? Entonces hay que ver, hay que estudiar en realidad de qué manera producen saber con sus diseños los videojuegos o los juegos producidos no para enseñar. Porque eso es lo que después tenemos que trasladar. Los que capturan la atención de una manera determinante, los que capturan, no por el contenido, ¿se entiende? Sino por Sí. cómo están morfológicamente diseñados para que el usuario tenga ahí un lugar. Por supuesto que eso implica una disolución de los roles, como vos decís. Dejaste deslizar, ¿no? El learning machine, digamos, lo dejaste deslizar ahí al pasar, y sí, eso rompe un poco la estructuración tal cual nosotros tenemos pensado el concepto de educación, ¿no? Con un docente que supuestamente tiene el capital y es activo, y un alumno que supuestamente recibe el capital y es pasivo. Digamos, eso se rompió para siempre. Se rompió ya en este tipo de aula. Quiero decir, lo que dice Rodrigo es tan importante como lo que digo yo y como lo que decís vos, Diana, digamos. Entonces eso cambió ya un poco en términos generales para romper un poquito con la estructura premoderna, digamos, que tenía el saber. Ahora bien, además de esa limitación, se rompió otra tabulación. La idea de la relación entre el aprendizaje o la educación y el entretenimiento. Y esa es la clave que hay que meterse por ahí. Ok. Digamos, que se puede hacer entretenimiento con educación y educación con entretenimiento. Y que es un proceso que a veces va articulado y ensamblado. Por supuesto que va a haber diferente cantidad o cualidad de contenidos operables en determinado tipo de espacios. Digamos, no va a ser lo mismo lo que tiene un videojuego solo para el esparcimiento y uno que tiene una articulación con un campo de saberes. Bueno, voy a enseñar matemática con esto. Voy a enseñar música con esto, como señalaba Rodrigo. Pero yo tengo la sensación de que todo eso que se desarrolla en el campo del saber va a la saga de lo que se desarrolla en el campo del entretenimiento. Porque el campo del entretenimiento pone dinero en ese lugar para hacer desarrollos, porque eso devuelve dinero todo el tiempo. Entonces, si yo voy a creer que la innovación va a estar en el gaming para aprendizaje, estoy leyendo ya el pasado en vez de leer el futuro. Entonces no voy a poder entender tendencia ahí. No sé si fui claro, pero tengo la impresión Sí. de que ustedes lo saben mejor que yo todo esto. Hay que ver cómo se mueve el mundo para entender cómo nos movemos nosotros dentro del campo de la educación, para que vean que eso siempre es un reflejo diferido. Es como el golpecito en la rodilla que hace que movamos el pie, pero viene después. Las manos levantadas de Stephanie y de Rodrigo. ¿Quién quiere intervenir? ¿Rodrigo? Yo solamente un detallito para clarificar lo que estás diciendo. Yo también fui a Israel con el apoyo de universidades y toda esa cosa, y hablaban todos del Serious Game. Cuando hablemos en Israel del Serious Game, como dices tú, eso ya está en el pasado, dijeron. El proyecto tiene que ser económicamente rentable y al mismo tiempo te tiene que volar el cerebro y enseñarte algo nuevo. Es como que, como dices tú, comienzan desde la estrategia comercial para desarrollar nuevas capacidades en las personas, ¿no? Entonces, eso es una discusión del serious game de nuestras humildes universidades latinoamericanas. Hace rato ya lo dejaron atrás, ¿no? Y, como dices tú, es indispensable el tema de que sea negocio, como dices tú. Tiene que ser negocio. Exacto. Eso. Stephanie. Gracias. Sí, bueno, yo había seguido la estructura de solo preguntarte la duda que me había Sí, ya sé, quedado. Stephanie, sos la única que respeta todo acá. Pero agradecer tu presentación muy clara, muy bien estructurada, la historia que nos cuentas, ¿cierto?, de tu tema. Yo te preguntaba por si era enseñanza-aprendizaje en el diseño, porque la única preocupación que me quedó de la presentación es que, siendo así como un poco majadera, que es un doctorado en diseño, por lo tanto es o el diseño del videojuego, o el diseño de enseñanza-aprendizaje, o el diseño de.
Pero claro, es un tema muy interesante, entonces es muy fácil irse hacia otras ramas, ¿cierto? Sí. Y olvidar como ese centro que tiene que estar muy presente siempre en todos nosotros. Entonces, esa era como mi observación. Es que Sí, todavía no sé también tal cual de y, los dos. O y sea, agregaría una más. De sí. esas dos que dijo ella, yo agregaría uno Ujú. que sería el diseño del aprendizaje dentro de la matriz de estructura del videojuego. Porque ahí hay algo realmente, ¿eh? Digo, hay otro tipo de sinopsis, de sintaxis de la exposición y de la ida y vuelta del saber. Vamos, a jugar se aprende sin saber nada jugando. O sea, hay algo que se está produciendo ahí que no necesitaba alguien con el dedo diciéndome que no, o diciendo que por acá sí, por acá no. Hay algo ahí que es totalmente novedoso. Y toda esa parte que ellos trabajan, que llaman, hay una cantidad de saber que infieren en el sujeto usuario por desarrollos intuitivos, que tienen que ver como ya vienen utilizando las interfaces de otros dispositivos, de otros juegos o lo que sea. Hay algo del orden de lo intuitivo, pero hay algo del orden del aprendizaje. Ese aprendizaje es un ida y vuelta, en el sentido de que cuanto un usuario usa mucho, esto ya está en los libros de Sadin, ya esto, digamos, tiene casi 30 años, 20 años. La idea del vínculo que hay entre los juegos que están en diseño siempre, no están terminados los juegos, y el usuario. El usuario utiliza mal un tipo de herramienta pensada en el juego y cuando lo utiliza mal por una mayor cantidad de veces que lo utiliza bien, eso le llega al productor y modifica el diseño porque sabe que ahí falló. Digamos. Esa idea, digamos, eso cambia dentro de las currículas de educación tradicional, no existen. Nunca se equivoca el docente, siempre se equivoca el alumno, ¿no? Está hecho así. Pero, digamos, ¿se entiende? Hay algo ahí Sí. de que el alumno es capaz de transformar, el usuario es capaz de transformar el modelo de aprendizaje a partir de su recepción. Entonces yo creo que hay un diseño de un tipo de aprendizaje a partir de ese tipo de estructura informacional que es un videojuego. De estructura de entretenimiento y de saberes, como vos quieras, de roles también. Y además hay la incorporación de un conjunto de reglas, que eso es muy difícil lograr en un aula tradicional cuando uno va a imponer las reglas, digamos. Las reglas se dan por un proceso de inferencia en el videojuego y eso está muy bien, porque hace que la regla no sea algo que me es impuesto, sino algo que yo ya voy entendiendo a partir de cómo me muevo. Esas son cosas que están muy bien y permiten hasta configurar modelos éticos, digamos, a futuro, dentro de los roles del aprendizaje, para decirlo así. Hay posibilidades de hacer o de construir tipo de decisiones imposibilidades previstas por el espacio, por el juego, por la sintaxis del juego. Entonces me parece que ahí se está produciendo algo nuevo. Si lográsemos entender qué es lo que se está produciendo en el campo del entretenimiento y extraer de ahí algunas directivas para generar tendencias en el campo del diseño, ¿no?, de modelos educativos en gaming, sería alucinante. Ahora, yo tengo la impresión de que si nos quedamos con esa lectura histórica de los videojuegos, que está bien para tenerla para Ujú. empezar, digamos, o con solamente el tipo de impacto que hay de aquellas tendencias dentro de lo que es el campo de los juegos serios, digamos, o juegos de aprendizaje, digamos, siento que vamos como atrasadísimos y como no estamos entendiendo lo que se viene. No estamos entendiendo lo que se viene. Digo, la vanguardia del gaming no se produce ahí nunca. La vanguardia No. tecnológica de decisiones morfológicas, de decisiones de diseño, no se produce nunca ahí. Por lo tanto, lo que hay que leer es la tendencia dentro de ese otro campo. Y eso implica también resignación de roles, un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. Lo que digo es, pensémoslo un poquito más para ver cómo hacemos el corte, para ver cómo decidimos. Porque yo te veo como ya siendo un aparato de selección dentro de un corpus, que serían videojuegos determinados para la educación, Ujú.
Y hay que ver de qué manera dialogan eso con esos juegos con el futuro. Capaz que terminan siendo abandonados porque no se incorporan a la tendencia inmediata. Correcto. Mano levantada de Caro. Hola, igual voy a aprovechar la valentía de Stephanie, que ya aportó a la vuelta, digamos, de lo positivo de la presentación. Y bueno, primero que nada, felicitarte igual por el orden, estaba muy claro. Lo que sí me pareció buenísimo es lo que ahorita estaba mencionando Maxi en relación a esto, análisis pasado, tendencias, o sea, diagnóstico del presente y tendencias del futuro. O sea, son tres... yo podría pensar que son incluso tres tesis, ¿no? O sea, cada una es diferente la una de la otra y es súper ambicioso, lo cual creo que también es muy grande y te va a complicar un poco, porque si vas por las tendencias, que lo que estaba mencionando ahora Maxi, es algo que tal vez te tengas que salir incluso del videojuego como tal y ver otras áreas, ¿no? En lo que va a estar el diseño de eso. Y si ya lo ves en el pasado, que es cuando lo presentaste al principio, o sea, la primera vez que lo mencionaste, dije, ay, porque a mí no se me ocurrió decir algo así la semana pasada. O sea, pero claro, lo veo ahora y digo, no, es que es muy complejo pensar pasado, presente y futuro, ¿no? Y creo que ahí hay algo que delimitar. Igual en el tema ya de la enunciación de la pregunta de los objetivos, hay algunas separaciones que encontré en relación sobre todo a, por ejemplo, dices diversas disciplinas. Si no preguntaba Stephanie qué disciplinas, pues era diseño. Y después en otro punto hablaste, digamos, de los videojuegos y tecnologías. Entonces yo dije, no, saca la palabra tecnologías porque te va a complicar un poco más. Y bueno, me sumo a lo que dijo Rodrigo también en relación a lo de la catedral y los vitrales. Me pareció una hermosa forma de explicarlo en fácil, porque claro, el videojuego como tal tiene muchos componentes, ¿no? Y tiene muchos niveles. Entonces, trabajar videojuegos de todo el mundo, desde 1960 hasta el 2020, del pasado, el presente y el futuro. O sea, todas esas cosas están haciendo que sume y sume. Y sí me parece que es extremadamente ambicioso y que puede complicarte un poco la vida, pero igual está súper interesante el tema y bien, felicidades. No, gracias, Caro. De hecho, agradezco eso. Yo comenté lo del pasado porque no tengo un background específico en el área de videojuegos. Entonces, sí hay años de videojuegos que no conozco. Entonces, ahorita mis lecturas han sido como, ok, estoy revisando videojuegos del pasado porque al menos yo siempre tengo súper presente que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, para mí es como, sí necesito analizarlo, sí suele ser, es muy ambicioso, pero siento que necesito comprender un poquito a lo mejor esa área que yo no he profundizado. Entonces, pero sí, mi foco completamente pues sería hacia a lo mejor ver lo que está sucediendo ahorita en el presente y esas tendencias, porque lo que recuerdo mucho que nos habían comentado, creo que fue Roberto, era este hecho de no irnos hacia una tesis en cuestión del futuro. Y entonces, no sé si lo recuerdan, lo mencionó creo que en la primera sesión que tuvimos, que fuera más como hacia el pasado o presente, pero si nos vamos hacia el futuro es mucho más difícil. Entonces, por eso yo dije, bueno, necesito estudiar como este pasado, el presente, y de ahí empezar a definir. Pero sí, tomo este consejo que me das, Caro, y también pues lo que me han comentado sobre el definir y llegar a este vitral, que ya le voy a llamar de esta forma. Súper. Otro consejo, Sí. nada que ver con el tema tal cual. No olvides que está grabado todo esto, o sea, porque te veo Sí. tomar notas, yo estaba la semana pasada. Es que se me olvida. Sí, yo también tomaba notas de todo, Sí. pero cuando escuché el domingo me senté a escuchar todo con calma, porque también es como que ahorita escuchas todas las Gracias, personas que sí. te están hablando y puede ser un poco agobiante, o sea, no en mal sentido, entonces No, te lo agradezco. te recomiendo escuchar el audio luego con Sí. calma y vas a ver ideas que, no se me prendió el foco, digo, ¿no? Eso es. Gracias. Antes de pasar a Camila, que te quiere decir algo, yo voy a hacer dos cositas sobre las que dijo Caro. Una es que las disciplinas tal cual están planteadas por ahora son diseño y pedagogías. Tecnología son recursos contextuales, no es una disciplina de tecnología. Okay. ¿Está? Bueno, y después respecto de
yo siempre yo entendí totalmente eso que hiciste de la reconstrucción del pasado. Por eso yo cada tanto les pregunto que me digan cuál es la formación que tienen, y para mí es muy importante para saber, cuánto hay de reposición acá, para decir, bueno, me estoy metiendo en un tema nuevo y tengo que entender cómo está armado. Digo, si yo sé que vos venís de diseño de packagings, entonces no venís de diseño de videojuegos, o no venís de diseño de imagen y sonido vinculado a videojuegos. Entonces, bueno, hay que empaparse de cero, entender cómo fue el proceso de desarrollo hasta el momento, los saltos, los hiatos que hubo en esa historia, para ahí sí tomarse en serio el trabajo, y eso me parece de un grado de generosidad. Quiero decir, todo eso que vos contás, quizás después en tu tesis sea 1,5 páginas. ¿Se entiende? El grado de generosidad de aprendizaje, porque hay tanta cantidad en el presente que todo eso fue, pero es muy importante que esté en tu background ese pasado. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Gracias. Y respecto de lo que decías, que siempre con Roberto insistimos en ello, ¿no? Es que la idea de que el futuro no sabemos qué es, ¿no? Exacto. Sabemos lo que es el pasado y podemos dilucidar algo de lo que es la fuerza viva del presente. Entonces, siempre dividimos esto en fuerzas hegemónicas, es decir, cómo está ordenado el presente en el momento, ¿no? Fuerzas residuales, es cómo venía antes y qué es lo que lo reemplazó, es esto que está ahora. Y fuerzas emergentes. Sobre la idea de las fuerzas emergentes en el presente podemos llegar a intuir o conjeturar tendencias. No podemos decir esto va a ocurrir en el futuro. Podemos ver cierta tendencia, por ahí uno la puede rastrear en lo que llamamos un presente histórico que puede corresponder a 5 años, y bueno, en el presente hay una tendencia a seguir hacia acá. Correcto. ¿Estamos? Pero digo eso para ordenar siempre cómo pensamos la idea. El futuro es totalmente incierto. Totalmente incierto. ¿Sí? Pero hay pautas que permiten al menos considerar tendencias vivas o direcciones que pueden eventualmente tomarse. No quiere decir que no venga una nueva tecnología, una nueva manera de mirar el mundo que la transforme. Lo que decimos, bueno, hasta el día de hoy, tal cual estoy mirando, hay ciertas tendencias que me permiten organizar el día después de mañana. Que no sé qué va a ser, pero supongo que puede llegar a ser determinada cantidad o tener determinado tipo de anatomía funcional. Es decir, yo siempre les recuerdo esa triple. Lo digo esto para pensar incluso una tesis histórica, porque Caro tiene una tesis histórica. Caro tiene que ver en su época, en ese recorte que hizo, lo mismo que le pasa bueno, a todos los que tienen historia, a Rodrigo también, a todos los que tienen histórica, digamos, es en ese momento, ¿qué lugar ocupaba? Porque yo entiendo ahora que eso es algo que tiene que ocupa un lugar distinto que el que ocupaba en ese momento. En ese momento era vanguardia cuando yo hacía eso. En ese momento era, es decir, era un emergente. ¿Ya era residual o era hegemónico? Estamos para pensar con qué fuerzas se relacionaban en el presente esas morfologías de diseño que ustedes enfrentan, para saber qué tipo de resistencias tuvieron y qué tipo de adhesiones podían tener. O sea, en qué sentido hablaban con el presente, con el pasado o con el futuro que iban a tener. Entonces esto es muy. Pensar siempre todos los tiempos de lo que yo voy a estudiar en esas 3 partes, que son 3 partes que después se podrían subdividir en diferentes, pero en principio son, bueno, hay algo que ya dejó de ser, hay algo que es lo que genera el sentido común y que todo el mundo dice es esto, y hay algo que está como surgiendo. Bueno, ¿qué es de este bloque que yo corté? ¿Qué hay de innovador? Es decir, ¿qué es de lo que está surgiendo? ¿Qué hay de lo que dialoga fuerte con el grueso de la multitud? ¿Y qué hay de lo que dejó de dialogar con el grueso de la multitud anterior? Eso a ustedes los va a enriquecer para mirar los corpus. Es decir, cuando Diana se proponga un corpus de videojuegos que son los que son top, top, top de uso en términos cuantitativos y cualitativos, ¿se entiende? De masificación, y diga son estos, va a poder ver que esos juegos están hechos de las 3 cosas. Del futuro, del presente hegemónico, porque son negocio y tienen que venderle a mucha cantidad, pero a su vez tienen que tener el futuro porque se tienen que acomodar al presente que viene, digamos, para decirlo así.
y de algo que heredaron de otros videojuegos anteriores, de otros modelos de pensar esa estructura. Yo siempre digo, bueno, vayan a esa triple categorización de Raymond Williams que es muy sencilla y le funciona siempre. A veces algo del pasado genera una innovación. Cuando tengo a alguien que está trabajando en diseño de indumentaria, por ejemplo, y ve la presencia del vintage, ¿se entiende? Es arrastrar algo que estaba en desuso para ahora es innovación. ¿Se entiende? O cuando hubo el revival de, no sé, la estética socialista rusa. Si ustedes recordarán, en el diseño gráfico volvió a fines de los 80, volvió algo que había sido dejado atrás. Entonces, ¿qué quiere decir? Esos elementos a veces están en la historia de una manera distinta a la que aparecen en el futuro o aparecen en el presente. Esto para que piensen todos ustedes los elementos. Cuando pensemos qué son las láminas estas que estoy mirando y qué es el Tupac que hacen en los 70. A ver, Rodrigo, si te digo, todo esto lo estoy diciendo también para ustedes, ¿eh? Estoy abriendo el abanico para que les llegue a ustedes. Pensar en cada momento, decir, bueno, ahora Diana tiene que hacer un corte, que para mí hizo una descripción diacrónica ella. Ahora, el corte no lo puede hacer así de largo. Porque como todos le dijeron, es imposible hacer una tesis sobre eso. Es prácticamente 1.000.000 de tesis ahí para hacer ahí. Pero así como está el vínculo disciplinario diseño y pedagogía, yo creo que ese vínculo disciplinario es muy dependiente de una relación que es comercial, y que eso tiene que estar de alguna manera en la tesis, que es el vínculo diseño-entretenimiento. Lo digo porque lo creo, te juro que, Diana, no por capricho, porque lo creo, lo absolutamente Sí. creo, digamos. Creo que falta esa parte, como mencionaste, esta cultura, esta educación, esta sociedad, falta la parte comercial que al final de cuentas, por eso está la industria donde está. Claro, y la industria crea cultura. Correcto. Digamos, no es que la cultura tiene que, aunque no se lo proponga, la crea, quiero decir. Nosotros sabemos cuáles son los personajes del Minecraft, aunque ellos no se hayan propuesto que un docente universitario lo sepa. ¿Se entiende? Ya crearon cultura. Así como nosotros cuando veíamos una remera con un Pac-Man dibujado, sabíamos que ahí había cultura. ¿Estamos? Entonces, la cultura no es lo que viene de los libros, la cultura es un proceso social amplísimo. Bien, hay algo que está creando cultura, está creando cultura y está creando un modelo de absorción de la cultura, y eso es el gaming en función de entretenimiento. Entonces yo digo, ir por ahí, ver todo lo que, bueno, a ver cómo se genera eso. De ahí, ¿qué hay? Patrones, puedo encontrar patrones, producción, ahí, bueno, bárbaro. A ver qué es trasladable al campo de la educación en cátedras, qué es el campo de la educación en secundarios, qué es trasladable al campo de la educación con dispositivos tecnológicos. En campos universitarios, en escuelas primarias, donde se quiera implementar. Pero en principio ver dónde está lo nuevo, dónde se está produciendo algo que yo no puedo frenar. No lo podría detener, digamos. Culturalmente lo que se produce a nivel espacio imaginario del capitalismo de plataforma no lo puedo detener. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entenderlo. Entender cómo funciona para saber cómo puedo yo volverlo útil en otro escenario. Pero tengo que entender cómo funciona en el escenario donde realmente funciona, digamos, es así. Cerramos acá, pero me parece que te quedan muchas cosas para pensar y está muy bueno y es muy apasionante el tema que elegiste. Muy apasionante. Y está muy bien clarificado y es realmente de una generosidad única el trabajo que te tomaste para decir, bueno, voy a hacer todo el barrido porque yo dentro de mi campo disciplinario no lo tengo. De eso tenemos que aprender todos, ¿eh? No empezar desde el día que empiezo con mi tema. Mi tema empieza un día, sí, pero las investigaciones en torno a modelos parecidos o modelos de formación de ese campo de saber son previas, muy previas. Empaparse en eso significa ser más sólidos como
investigadores, más sólidos disciplinariamente. Así que gracias por eso, Diana. Perfecto, gracias a todos también por sus aportaciones. Gracias, Maxi. No, por favor. Y bueno, vamos ahora a hacer el paso a Camila, que está como contenta, pero vamos a sacarle la sonrisa, me parece, en este rato. Son nervios, no, son nervios. No tenés que estar nerviosa porque estamos jugando a ver cómo funciona. No, nadie está siendo evaluado, a ver si lo entienden. Nadie está siendo evaluado. Antes le quería decir algo a Diana, Sí, que ay, tal vez sirve. sí, tenés razón. Sí. Sí, me olvidé, me Eh, olvidé. que era un poco pensando en esto de sí delimitar los juegos, pero claro, cuando decían solo enfocarse a los juegos educativos y toda esta discusión de que, bueno, los otros juegos también nos enseñan por ahí cosas que no queremos, pero que igual las aprendemos a través de los juegos. Y justo he escuchado un podcast hace 2 semanas, tal vez, donde está este señor. Y él es un investigador que habla precisamente sobre lo que aprendemos y sobre por qué o sea, en el podcast se enfoca en eso, ¿no? En por qué nos acordamos de cosas que parecen tan insignificantes y de lo que hemos estudiado en la universidad, por ahí no. Y que tal vez puede ir un poco por ahí y ayudar en algo. Gracias, Capila. Lo reviso. Ah, ¿pasaste el link por el chat? El nombre. Sí. El nombre Bueno. del invitado del podcast. Spotify, eso. Sí, Oh, se llama bien, Hidden bueno. Brain. El Lo vamos a podcast. escuchar todos. Yo me comprometo a escucharlo. Súper. Y Bueno, bueno, y ahora Cami, sí. ahora sí empezás vos. ¿Tenés autorización? No, te voy a convertir en confitriona. Ahora sí. Bueno, ahí está. Creo que se ve. Bueno, he intentado ordenarlo un poco mejor de lo que suelo hacer porque yo soy muy que me voy por las ramas. Entonces bueno, primero soy diseñadora gráfica, tengo una maestría en diseño y dirección de arte y otra en experiencia de usuario para la transformación digital. Y el tema que he elegido, que quizá va mucho con Diana, es diseño de empaques y cultura visual, al menos de momento. Y bueno, el título profesional que tengo es el diseño de empaques y cultura visual, análisis semiótico del diseño de empaque de Singani y su relación con la cultura visual en el sur de Bolivia, 2011-2022. Entonces, sí me ha costado mucho hacer el recorte y estoy aquí intentando explicarlo. Un poco sobre el origen, me he basado en el origen del Singani y su historia para hacer el recorte temporal. Que estoy tomando a partir del 2011, que es el momento en el que el Singani empieza a tener denominación de origen, el 2014 que se registra su primera exportación, el 2020 el Estado boliviano como que hace una publicidad, una propaganda acerca de que ahora sí el Singani tiene denominación de origen, y el 2022 que pasa, al menos de acuerdo a la prensa, que muchos productores de uva empiezan a hacer sus propios singanis, precisamente porque a raíz de la pandemia las industrias que compraban a los productores les dejan de comprar uva. Entonces, como que se da este fenómeno y aparecen muchos nuevos singanis. Un poco entrando al estado de la cuestión sobre el diseño de empaques y el diseño de etiquetas, he encontrado muchos investigadores que hablan, bueno, sí como el diseño comercial efímero, y muchos lo relacionan o hacen una lectura de este diseño comercial a partir para reflejar el pensamiento de la época. Y también hablan, bueno, también existen relaciones o trabajos que relacionan el diseño de etiquetas con el contexto. También hay trabajos que hablan de que son portadores de contenido social y de cierta configuración identitaria de grupos sociales específicos.
sí hay muchos trabajos sobre persuasión y percepción como la forma correcta de hacer empaques y etiquetas. Y también, bueno, hay estudios que intentan tipificar, ¿no?, los empaques y las etiquetas de acuerdo a estilos gráficos. En cuanto a cultura visual y un poco intentando relacionarla con el diseño gráfico, sí me he encontrado con estudios que o que afirman que la cultura visual nos puede servir para explicar la historia desde distintos lugares, como social, político, económico y muchos otros. He encontrado también a Björk, que habla de la historia desde abajo y cómo podríamos explicar la historia a través de productos cotidianos, ¿no? También hay muchos que hablan del impacto del diseño gráfico en la cultura visual y por lo tanto de la responsabilidad del diseñador al momento de producir diseño, porque va a impactar en la cultura visual. Y también, bueno, de cómo se dan estas adaptaciones, readaptaciones de imagen-objeto, reprocesar y recodificar, que son necesarias para entender la cultura visual. También como las imágenes, cómo se pueden leer las imágenes cotidianas y entender tal vez cómo podrían repercutir en la subjetividad. Y he encontrado también unos estudios de el diseño gráfico, de cómo enfocan desde el diseño gráfico o al diseño gráfico para poder divulgar patrimonio cultural. Entonces, como que esas han sido las relaciones que he encontrado entre cultura y diseño gráfico. Y un poco entrando a cultura y packaging, o cultura visual y packaging, sí he encontrado algunas investigaciones en realidad en la que intentan encontrar elementos de la cultura visual, pero siempre muy enfocados a identidad y por lo tanto elementos de pueblos originarios, por ejemplo, en el caso de vinos, tanto en Argentina para exportación como en Chile, buscando como una nueva forma de darle otra identidad a estos vinos, que son los vinos del Nuevo Mundo, ¿no? Porque si se ponen a competir con Europa en tradición, pierden, ¿no? Y lo mismo con cervezas artesanales en Cusco o incluso con otros productos como el té tradicional de China. También he encontrado de algunos productos de comida, packs de comida, en los que también se habla mucho de la cultura visual, ¿no? Y de cómo pueden reposicionar o ayudar a que no se pierda la parte de la identidad y de la cultura visual de ciertos grupos. Y también ahí vienen esto de las ventajas de la aplicación de la cultura visual, que hay quienes afirman que si se utiliza elementos de la cultura visual para el diseño de empaques, se va a obtener un mejor resultado a si se hace un diseño genérico, ¿no? Pero también hay quienes hablan de que los empaques no necesariamente, o sea, si bien en teoría existe todo esto, en la práctica no están realmente relacionados a la cultura visual y que más bien responden a demandas del mercado, y de esos también hay muchos. Y quizá estos manuales de cómo hacer un correcto empaque también apoyen esta misma visión, ¿no? Entonces, un poco peleando con esto, he encontrado o me ha saltado de alguna forma el kitsch. He leído en parte, en realidad, algunas ideas de diseño y delito, y no he conseguido el libro de imágenes técnicas, pero sí he encontrado gente que lo cita y que habla sobre el libro. Entonces, un poco he entrado a esto porque lo voy a mostrar más adelante, pero más del 50% de etiquetas de Singani son de diseño técnico, ¿no? No necesariamente de diseño profesional. Entonces, un poco ahí entrando a eso y por el tema de que está muy relacionado al mundo comercial, es que salta también esto de la estética kitsch, ¿no? Que también está muy relacionada al mundo comercial. Entonces, bueno, he empezado a leer al respecto y he encontrado un poco lo difícil que es delimitar las imágenes kitsch y no kitsch.
hay quienes hablan que el kitsch es precisamente el gusto de la sociedad de masas y que precisamente por eso también está muy relacionado al diseño comercial. Y hay quienes hablan de las relaciones sociales y estructuras de poder que legitiman los valores estéticos, ¿no? Y el kitsch como que se para enfrente a eso y mueve un poco esto. Incluso hay productos de lujo que empiezan a jalar de la estética kitsch para vender también, ¿no? Bueno, también he encontrado a Moles que habla de que para acceder a lo auténtico deberíamos ir a lo normal o a lo cotidiano. Y algunas cosas que me han llamado la atención de diseño y delito y de imágenes técnicas es que hablaban, por ejemplo, del diseño como cómplice de un circuito de producción y consumo y que por lo tanto es imposible o casi imposible pensar en diseño sin consumo. Entonces, pensar en diseño sin esta parte comercial. Y lo mismo con las imágenes técnicas, con cómo al final las masas se están apropiando del poder hacer imágenes o crear imágenes, y por lo tanto eso también está empezando a cambiar todo, ¿no? Y cómo la masa también, o las masas están fascinadas por estas imágenes automatizadas, ¿no? Y que también responde un poco a lo que se hablaba de kitsch, que aparentemente la masa suele ser está atraída hacia esta estética. Y un poco entrando a otra área, que es acerca del Zingani. Bueno, he investigado sobre el origen del Zingani, que se trata de una denominación de origen que únicamente puede ser un destilado de uva moscatel de Alejandría, pero además que tiene que estar producido en Tarija, Sucre, Potosí, La Paz, el Valle de La Paz en realidad, y un valle de Cochabamba también. Si no, no podría ser llamado Zingani como tal. Sí he encontrado muchos papers que hablan desde cómo la sociedad y los hábitos se han ido reflejando en la evolución del producto, del Zingani, ¿no? También cómo está relacionado el Zingani con distintos momentos en la sociedad boliviana, ¿no? Desde las minas hasta ahora un producto de lujo, y cómo han ido apareciendo además rituales alrededor del Zingani, de cómo se toma, con qué se toma y si se toma en una copa en específico para sentir el aroma, ¿no? Como que copian igual algunas cosas de cata para apreciar el Zingani. Entonces sí, esto de la transformación de la percepción del Zingani y del vino en la sociedad, sí he encontrado lo de bodegas tradicionales históricas que han estado desde el origen o casi hasta ahora, y como además al ser un monopolio, esto ya es un poco una hipótesis, han marcado algunas cosas, ¿no? Como la cromática. Existe una cromática muy específica para hablar de Zinganis top y Zinganis que no son tan top, ¿no? Que son destilados de segunda. Y como que ha establecido eso, y las siguientes marcas lo han empezado a copiar porque la gente se ha empezado a apropiar de esto. Sí, también hay un estudio de que el Zingani, o que posiciona al Zingani como un emblema, como una bebida emblema y parte de la cultura boliviana, incluso encontrando y relacionándolo con el diario de un general que estaba en la Guerra del Pacífico, y cómo vinculaba todos sus momentos al consumo de Zingani. Y también muchos otros que hablan de las oportunidades del Zingani, porque precisamente la uva moscatel de Alejandría se ha adaptado muy bien al valle en Bolivia, y por lo tanto las grandes industrias que producen Zingani no plantan uva moscatel, sino que compran a los productores, porque no llegan a producir, o al final como que no les vale la pena el esfuerzo de la producción de uva moscatel, ya que los productores locales logran hacerlo con la mejor calidad, de acuerdo a las entrevistas de dos de las grandes empresas de Zingani. Entonces muchos relacionan las oportunidades del Zingani como
bebida de origen boliviano y que puede ayudar a salir de pobreza extrema a la gente que produce esta uva. Sobre las preguntas relacionadas, la pregunta y las preguntas relacionadas, parto de qué relación existe entre el diseño de empaque de Singani con la cultura visual al sur de Bolivia, con esta delimitación temporal. Entre las preguntas relacionadas, que sí creo que me faltan varias, pero bueno, de momento tengo estas que son, por ejemplo, qué elementos del diseño de empaque se deberían analizar, cómo clasificar estos elementos de acuerdo a un sistema semiótico. Aquí en realidad ya estoy tomando un poco a Costa, que habla de sistemas semióticos para entender cultura visual, que quizá me ha adelantado mucho. Y qué transformación ha tenido el diseño de empaque de Singani en el periodo de tiempo estudiado, por esto de si existen emblemas y resignificaciones de elementos, qué diferencias y similitudes se encuentran entre las etiquetas estudiadas, también un poco pensando en que se va a tener etiquetas de industriales que sí tienen acceso a estudios de diseño o agencias publicitarias, y etiquetas que muchas veces son el resultado o de la mano de los mismos productores o familiares o amigos o de la imprenta, ¿no? De un diseño más técnico. En el objetivo como mi objetivo es entender parte de la cultura visual de masa a partir del diseño de empaques de productos de la región en un tiempo determinado. Y como objetivos específicos están clasificar los elementos de diseño de empaques de Singani, comparar el diseño de empaques de Singani ofertado en el mercado, distinguir las apropiaciones y resignificaciones que se han originado en el diseño de empaques de Singani y conocer parte de la cultura visual del sur de Bolivia a partir de este análisis. Y como hipótesis es que a través del análisis del diseño de packaging, del diseño de empaques de productos de una región, en este caso el Singani en el sur de Bolivia, sí se podría conocer parte de la cultura visual que existió en un periodo específico. Tengo hasta ahí y tengo un plan B porque soy así, porque crisis. Y bueno, es analizar, por esto de la parte del kitsch y del diseño popular, entonces es entrar un poco tal vez al análisis del diseño popular presente en la ruta del Singani, que ahí ya se abriría más, no solo a packaging, sino a cómo se presentan estos lugares turísticos, que también están muy relacionados al kitsch, para incentivar al consumo, ¿no? De sus productos. Entonces, cómo este diseño popular, tanto del empaque del producto como del lugar en el que se oferta, podría relacionarse con la cultura visual. Y en este caso ya me centro solo en dos lugares, que es el Valle de la Concepción, que está en Tarija, y el Valle del Sinti, que está en Sucre, pero que está más cerca de Tarija que de Sucre, y que también es un productor histórico de Singani. Eso. Bien, gracias, Cami. Nada, al principio tengo para decir también mucha claridad, se ve que ordenaste muchas ideas y está muy bien eso, digamos. Fuiste sólida, digamos, explicando lo que querés, también mostrando ciertas inquietudes que todavía están abiertas, y eso está bueno, digamos. Es que hay que ser franco con uno mismo, decir, no la tengo tan clara todavía cómo voy a solucionar esto, pero sé que tengo esto como adelante como problema y está muy bien, me parece muy bueno. Después, bueno, técnicamente el discurso fue impecable, digamos, el orden que le diste, empezando desde imágenes técnicas hacia el caso específico, eso está muy bien, digamos, muestra claramente que estás dentro de lo que se llama la pertinencia académica, es decir, en un doctorado en diseño. Punto ahí de lo que me parece que es la exposición, no creo que haya quedado nada fuera. O sea, no tengo ninguna pregunta para hacerte. Si alguno de los chicos tiene una pregunta para hacer con relación a lo que dijo sobre la claridad de la exposición, sobre la completud o no, si les gustaría que complete algo, ahora
si no vamos pasando a otras zonas. Caro. Pregunta corta. Bueno, yo igual soy de Bolivia, conozco el Singani. Mi pregunta es, ¿la delimitación temporal que has hecho está dentro de esas cantidad de etiquetas que has seleccionado? O sea, que tienes en ASAC registrado, y tú dijiste son 160 y algo etiquetas, ¿no? ¿Son desde de ese corte temporal? ¿No hay antes? Hay algunas que, en realidad, las etiquetas que tengo en este momento, sí, eso no he dicho, son de las que están registradas y actuales en el 2022. Y seguramente hay algunas que han sido registradas en 2011 y que ya no están en el mercado, a las que no he tenido acceso todavía, porque para eso necesito que respondan mi carta. Okay. No, seguramente habrá coleccionistas que tienen todo, ¿eh? Chequea porque seguramente debe haber. Sí. Que a un coleccionista le sirve tu investigación también, porque capitaliza el valor, ¿se entiende? O sea, te las va a dejar fotografiar, pero no te las va a dejar tener en tu casa, digamos. Sí. Digo, es un ida y vuelta, digamos. Lo digo porque lo he visto en otros terrenos también enriqueciéndose mutuamente. Buenísimo completar ese dato que es muy importante, digamos, cómo podemos armar el corpus, es buenísimo. Rodrigo, vos, primero, Caro, ¿querías algo más? No, nada más, solo era esa duda. Rodrigo. Sí, una pequeña inquietud. ¿El Singani es una denominación de origen? O sea, la única forma de que mi trago se llame Singani es que se ha hecho en esa zona. ¿Es como el champán, algo así? Exactamente. ¿Sí? Tiene que ser hecho con esa cepa de uva y en estos valles de Bolivia. Perfecto. Ya, perfecto. Eso nomás quería consultar. Bueno, yo tengo una inquietud que es una inquietud que no sé por qué viene. O sea, no sabría a qué atribuirla, pero me parece que es interesante plantearla. Habría que después ver si te interesa o no te interesa, digamos. ¿Por qué direccionar packaging solo con cultura visual? Digo esto porque dentro del campo de la Universidad de Palermo, lo que hace la diferencia entre el diseñador de packaging y el diseñador gráfico es que el diseñador de packaging dice, yo no soy monosensitivo, no solamente lo visual, yo trabajo lo táctil, entonces tiene un enriquecimiento, dice, en realidad mi conjunto, mi sistema de signos tiene una diversidad de aspectos. Puede tener aromática, puede tener, bueno, ya sabemos todo lo que puede tener. Digo esto porque hay que tomar esa decisión con un grado de responsabilidad tal que diga, porque en realidad yo considero que la cultura boliviana es estrictamente visual, es una cultura. Hay un libro de Martin Jay que es muy interesante, que dice que, bueno, post siglo XX, digamos, la modernidad occidentalizada, tendió a imponer la cultura de lo visual por sobre todas las demás culturas de los sentidos. Después tenemos un antropólogo como David Le Breton, que viene a decir no es tan así, digamos. Ocupan un lugar menor, pero son realmente muy significativas en determinados espacios. Por ejemplo, un diseñador de ambientes frente a un diseñador gráfico. Dice, bueno, yo acá cuando trabajo para ambiente, mi usuario tiene sensibilidad lumínica, tiene sensibilidad climática, tiene auditiva, ¿se entiende? Entonces yo digo, ya que no perteneces al campo de la estructura, porque si vos pertenecieses a un campo de formativo estrictamente gráfico, yo diría, bueno, entiendo por qué va solamente hacia lo visual. Ahora, viniendo de ahí, es una selección que es un poco limitante respecto de cómo trabajas el producto que vas a utilizar como caso, digamos. Es decir, una etiqueta es lo que es dependiendo en qué tipo de soporte está emplazada, con qué tipo de contraste del envase, digamos. Hay un montón de cosas y que tienen que ver con esos pasajes del kitsch al producto de lujo, a los productos que tienen que ver con todo eso.
digamos. Yo siempre doy el ejemplo de, en Argentina, la Ginebra Bols, que era una ginebra que consumían los gauchos a comienzos del siglo XIX. La ginebra se hacía en botellas de barro, porque el vidrio todavía no estaba desarrollado, digamos. Y hoy por hoy, la ginebra se sigue vendiendo para un grupo minúsculo, ya no existe ese tipo de identificación cultural masiva que había antes, con un tipo de consumidor que pertenece a un campo laboral rústico, y todo, nada que ver, digamos, sigue vendiendo en botella de barro, digamos, y se atribuyen, no sé si verdades o mistificaciones con relación al recipiente, digamos, con relación al sabor específico que puede tener. Lo mismo que ocurre con la Coca-Cola. Ustedes saben eso. Que si compramos una Coca-Cola en botella de vidrio sale un poco más cara, pero supuestamente tiene un sabor o hay algo del aura, para decirlo así, que no se pierde. Y que está en batalla frente a la que es botella de plástico, la que es un plástico semiplástico, no sé cómo decirlo, plástico duro, y la lata, digamos. Hay como tres mundos diferentes y que si existiera alguien con la capacidad de percibir el sabor, bueno, lo podría definir. O por lo menos de ahí hacen un target con eso. Y la idea de sostener los pasajes y las transformaciones y no hacer pie en esas zonas, digamos, que tienen que ver con materialidades, con sensibilidades, con espacialidad dentro de una góndola de exhibición, con un montón de cosas que toma eso, digamos, y hacerlo reductivo a lo visual, para mí era una cosa que me inquietaba, porque si hubiese sido vos una diseñadora gráfica, diría, bueno, es natural, porque tiene como la percepción natural a ir a mirar eso. Ahora, viniendo del otro lado, me llama mucho la atención. Entonces digo, se lo voy a decir a Cami, porque me parece que, no sé por qué decidió, a ver qué me dice ella. Entonces, eso es una pregunta para vos. Es que sí soy diseñadora gráfica, Bueno, pero insististe pero en el tema del packaging. sí, sí, sí. Sí, y sí me lo estaba preguntando si debería abarcar, no sé, por ejemplo, y por eso mi plan B era tal vez este diseño que existe en la ruta, ¿no? Y no solo en el empaque, sino en cómo se presenta también este producto en un lugar para que lo compren, ¿no? Para mí es Pero como bueno. como pensaba las láminas el otro día Rodrigo, digamos. ¿Cómo pensamos? Ujú. La etiqueta. ¿La etiqueta es algo completamente independiente del tipo de botella en la que está emplazada o es algo que forma parte de un discurso que es la botella entera? O la caja, si No, tuviesen claro, caja. es... Ujú. Entonces, ahí hay un No, claro, discurso, es re todo está importante. dialogando, ¿se entiende? Si yo me quedo con un elemento, no entiendo que eventualmente tiene un valor por una relación con otros elementos que constituyen el Ujú. discurso. Esto yo siempre lo digo porque después cuando hacen un análisis semiótico, les quedan fuera y decir, pero en realidad es re pobre. No, no es re pobre. Lo que hiciste fue recortarte un signo en vez de un discurso. Ujú. Sí, Incluso diría que un empaque es un momento del discurso con relación a la historia del discurso de ese empaque. Ya sea porque tiene regresiones, porque recupera cosas que se hicieron en el pasado, ya sea porque modifica pequeños detalles y continúa otros. Hay una historia, digamos, del empaque en cada caso. Ya que vas a trabajar con algo tan restrictivo y tan pequeño, digamos, eh, porque, digamos, no hablamos de que vas a cortar transversalmente, digamos, la historia de los lavarropas, no sé, porque son muchísimos, ¿se entiende? Entonces, bueno, tengo este pequeño objeto. Bueno, este pequeño objeto lo voy a estudiar con toda la profundidad que merece ser estudiado, si voy a jugar ahí. Y ahí capaz que descubro que en realidad hay contradicciones. Si bien hay kitsch en la etiqueta, también puede ser que haya elementos de otro orden, minimalistas en el packaging. Y en realidad lo que puedo ver ahí es una falta de coherencia o la idea de apuntar a dos públicos en simultáneo. Digo, empieza a darte cosas eso si vos lo interrogás. Empieza a devolverte. Que si no es como muy, muy aplacado, digamos, te queda como muy... Y te va a costar encontrar innovación, capitalizar aporte disciplinario.
una cuestión de, digamos, que hay que tener que en consideración, digamos, que yo creo que quien piensa desde el espacio imaginario del diseño de packaging considera el diseño gráfico como un aspecto dentro de un conjunto de aspectos a poner en escena. Entonces, me parece que Sí. ahí hay algo ahí para hacer una pregunta que es realmente sensible para tu investigación. Porque si vos me dijeras, bueno, en realidad estoy buscando, bueno, las publicidades en periódicos, bueno, sí, bueno, ahí es el diseño gráfico, digamos, ya está. Acá estoy pensando en algo que tiene una estructura, una morfología, un tamaño vinculado con el soporte en el cual está apareciendo. Una cromática, un contraste. Pensémoslo un poquito más ampliamente por ese lado, si me parece, ¿eh? En principio eso. Tengo más cosas para decir, pero tenía esta inquietud respecto de tu insistencia. Y sobre todo sabiendo que hiciste una maestría en dirección de arte, y sabemos que la dirección de arte es justamente pensar la coordinación de operaciones morfológicas dentro de un campo de diseño. Entonces, digo, tenés todo el saber vos. Hay que jugarlo todo en la cancha, hay que ponerlo todo en juego. Quizá la cultura boliviana del sur, digamos, no sea solo una cultura visual. ¿Estamos? Entonces, capaz que ahí hacemos un círculo un poquito más interesante. Rodrigo, ¿tenías algo para agregar? Sí, pero hasta Sí, sí. Eh, en relación al tema del kitsch que planteaste, que me llamó la atención, yo estuve en febrero finales de febrero por Buenos Aires, y básicamente noté que había un montón de botellas de vino, cosa que ya esperaba, por supuesto, con el tema de la selección argentina, ¿no? Campeona mundial. Pareció un elemento eh, eh, muy normal, ¿no? Y medio, como dices tú, medio kitsch en el sentido de kitsch. que agarramos un elemento medio errático y lo poníamos ahí, pero sí lo entendía y estaba preparado para eso. Pero después encontré diferentes tipos de elementos que le ponen a las botellas de vino. Obviamente Argentina es un país que tiene desarrollado mucho la industria del vino. Por ejemplo, había las tapas de los discos del grupo de rock Los Redonditos de Ricota como etiquetas de vino. A eso ya me pareció el colmo. Entonces sí, creo que el tema, hay dos elementos en tu investigación que me parecen interesantes. Yo no sé cómo los vas a poder juntar, que como dices tú, te hice hincapié justamente en eso porque me parece importante. Creo que la vez pasada hablaron bastante de ese tema, y ahora me parece que sí es importante el tema de la denominación de origen, porque es un producto de ustedes, ¿no? Y sería interesante trabajar sobre eso. Es un producto nacional, originario, ¿no? Que podría tener interés en desarrollar, digamos, digamos, cómo evaluar la marca, ¿no? Marca del producto. Y en segundo lugar, el tema del kitsch, que acabas de mencionar, me llamó la atención, ¿no? Cómo agregarle elementos de cultura popular, como estamos diciendo, no solamente, digamos, a la etiqueta, sino pensar el envase desde una perspectiva novedosa. Eso me llamó la atención en Buenos Aires, ¿no? Yo creo que como hay tanto vino, tienen que diferenciarse de alguna manera, y buscas estrategias que a uno le parecerían, pues, que no tienen ningún sentido. Aparentemente hay gente que compra las cosas por el grupo de rock que le gusta. Pues, pues, eso me pareció interesante, ¿no? Como un mercado ya desarrollado, ya maduro, desarrolla estrategias, porque acá el vino se vende de manera bastante elemental, desarrolla estrategias novedosas que a uno le llaman la atención, ¿no? Eso, básicamente, esos dos elementos. No sé cómo se pueden juntar en el proyecto, ¿no? Pero sí creo que está comenzando a agarrar carne. El proyecto está interesante, me gusta. Respecto de lo que decía Rodrigo, para mí, Cami, otra cosa que tendrías que apuntar, primero me pareció buenísimo eso que hiciste, que es como una suerte de periodización de los momentos en los cuales se hizo la denominación de origen, se hizo el reconocimiento público por parte del Estado. Digo, son como momentos que están muy bien interesantes para ver qué operaciones de diseño se hicieron en correlativo. Me parece buenísimo eso. Pero con relación a esto, digo, la idea de pensar el envase y la etiqueta
para ver las innovaciones con relación a otro tipo de objetos de consumo similares dentro del mercado, aunque no fueran el mismo tipo de bebida. ¿Se entiende? Si, bueno, acá hay una tendencia general dentro de las bebidas a tomar decisiones por un impacto de algo que tiene que ver con la escena cultural. Por ejemplo, en Argentina, digamos, el Mundial de Fútbol. ¿Se entiende? Pero hay cosas que no se pueden atribuir a eso y que son decisiones de diseño. Bueno, sobre esas me detengo para ver qué hay atrás de ahí, qué pregunta le puedo hacer a eso. Y respecto de eso, y respecto de los pasajes y las decisiones de diseño con lo que marcaba Rodrigo, también pensaba en algo que es muy importante, digamos, que los objetos ya no son objetos de consumo, son objetos de significación. Es decir, si yo regalo un vino con la tapa de octubre de los Redondos de Ricota, no la hago, no regalo por el vino. ¿Se entiende? Lo regalo por octubre. ¿Estamos? Entonces, eso es en realidad un segundo valor del objeto. Ahí en medio. ¿Estamos? Es como cuando, si ustedes me van a regalar un libro contemporáneo de algún tema que me interesa, o un libro, una primera edición de algo, ¿se entiende? Tiene un valor que no es por lo que dice el libro, sino por el tipo de objeto formalizado. Digamos, hay, si ustedes quieren, ahí una tendencia a cierto fetichismo. Buenísimo, banquémoslo, pensémoslo, porque en realidad todo el mundo de los objetos, y sobre todo todo el mundo de los objetos en función consumo, o función mercado, para decirlo así, trabaja en la fetichización de los objetos. Entonces me parece que ahí hay, bueno, la gente, acá hay un montón de gente que conoce de arquitectura, sabemos que no es solo por lo que es estructuralmente el edificio, es por todo lo que representa en tanto lo que es, digamos. No sé, pensemos en los edificios que se construyen hoy para hacer shoppings en Qatar. No es para que haya espacio para Louis Vuitton, es para que el objeto edificio sea un valor en sí mismo. ¿Estamos? Es decir, que el objeto botella de vino no tenga que ver con tomarse el vino, sino con ser un objeto de valorable para otro. Entonces, para pensar esa relación entre, bueno, una cosa que miraría sería el ensayo sobre Kitschy Camp de Susan Sontag, que es muy, muy bueno, muy interesante y es introductorio. Yo diría que sería un punto para entrar por ahí. Pero para entender que algo es kitsch o es camp, dependiendo de quién sea el interlocutor que tiene. No es en sí kitsch o en sí camp. ¿Se entiende? Entonces ahí hay que ver, bueno, en realidad puede ser que haya un usuario que lo considera kitsch y que no lo va a querer consumir a eso. Pero hay otro usuario que naturaliza con ese objeto, con la conformación morfológica de ese objeto, de una manera distinta. Se relaciona de una manera distinta, que no es la relación kitsch. Es decir, en Argentina, mi mamá ve el programa de Mirta Legrand y yo veo el programa de Mirta Legrand, que es una señora muy mayor que tiene las mucamas vestidas de mucama para que la atiendan, de una manera totalmente distinta. Yo hago el consumo kitsch y ella hace un consumo de otro tipo. Entonces, y ese producto se vende 2 veces. A ver si se entiende. Esto es para que veamos qué hay ahí, ¿no? Cuántas cosas hay en juego y cuánto tenemos que corrernos del prejuicio desde el cual nosotros somos observadores. Decir, bueno, en realidad este señor quiere venderle las dos. Y mientras funcione para los dos, funciona para los dos. Son dos consumidores fijos que tengo ahí. Te dije, Sí, y ahí Sontag, hay, y te dije, no, y una cosita más que es que me parecía que era si debemos o no debemos pensar el origen y el destino en el mismo emplazamiento. Es decir, si Tingani se sigue pensando para hacer un ida y vuelta con la cultura visual del sur de Bolivia, o si se empieza a pensar en un mercado más amplio, estereotipando una idea de la cultura visual
boliviana, o del sur de Bolivia. Lo dejo ahí. A ver quién, había levantado alguien más la mano y después bajó, ¿puede ser? Le decimos algo más a Cami, que está entretenida. Bueno, me parecía que Rodrigo iba a decir algo, pero se detuvo y me parece que está bien. Lo que diría entonces es pensar una tipificación de un packaging. Decir, bueno, a ver, ¿cómo sería el estereotipo de un packaging para un tipo de producto similar? ¿Y cómo es lo que pasa con Singani? ¿Pasa otra cosa? Buenísimo. Entonces me sumerjo ahí para explicar cada una de las cosas que no pasan de acuerdo a la lógica del mercado. Es decir, para ver por qué no es el estereotipo del mercado, para ver por qué responde de diferentes maneras. Porque si no, no vas a encontrar valor más que atribuyéndolo al capricho. Decir, bueno, no, pará, vamos a ver. Hay cosas que pertenecen a la lógica de producción del packaging de este determinado tipo de campo de consumo, y hay cosas que se salen de ahí. Esto que se sale de ahí puede ser la etiqueta. Esto que se sale de ahí puede ser los materiales del empaque. Esto que puede ser el brillo o la opacidad del material. La tipografía que se emplea. Que esté en caja o que esté en botella solo, o que tenga un tipo de cierre hermético y otro tipo de cierre hermético. Digamos, todo eso habla de alguien que le da valor a eso, que es el consumidor, un eventual consumidor. Aprecia o desprecia rasgos. Y después, bueno, pensar, bueno, ahora va caro, pero después pensar si querés tomar esa decisión de dar el salto al packaging o quedarte con la tranquilidad de la etiqueta. Caro. Cami, bueno, igual me sumo a lo que está diciendo Maxi ahorita en relación a lo que estás viendo, ¿no? Al principio no entendía bien, me cuesta, a veces me pierdo, a qué se refería entre lo comunicador visual, diseñador gráfico y el de empaques, nada más, pero tienes razón, creo, digamos, porque conozco también el producto, en el caso, digamos, de Singani, la botella hace mucho. O sea, un Don Lucho, su botella es especial. Digo Don Lucho porque la marca, obviamente Camila la conoce. Y la botella y la tapa y la forma de abrir es como que encantadora. Y la caja de donde viene Don Lucho, o sea, es como que cuando llega, o sea, es muchísimo más valiosa que el producto en sí, sino, ¿no? Es como que es buen producto, pues, pero es como que, wow, el regalazo que das acá, ¿no? A la gente. Entonces, creo que sí, sumarle no solo la etiqueta, ¿no? Sino todo el empaque, la tridimensionalidad y la parte sensorial, creo que podría sumarle mucho más al... Es como en los tequilas, o sea, yo lo pongo también para Claro. México, ¿no? Mi papá es coleccionista de tequilas, tenemos como 200 tequilas en casa y es como la botella, ¿no? El material de la botella es, wow, fascinante. Entonces, creo que pensar en el tema, digamos, del empaque completo, yo no me iría por la opción 2 que estabas haciendo sobre las rutas, porque eso es, hay valores incluso de paisaje, de las personas que viven ahí, del museo, o sea, de hotelería y esas cosas que ya te van a dispersar mucho. Yo me limitaría simplemente a los empaques de esos Singanis que sí estás considerando. Ahora, igual que en mi caso, yo todo lo pongo en mi situación, cuando hablábamos la semana pasada, que fue bastante largo, en relación al tema de la identidad o de la cultura, ¿no? De la cultura visual del sur de Bolivia, también me queda así como que muy amplio también y muy difícil de contener en una descripción exclusiva, ¿no? Más hay algo importante también en el Singani que tú mismo lo has dicho, ¿no? Lo top y lo barato. Más que lo de la zona, yo le pondría también el costo, el valor económico y el valor de consumo. Hay Singanis que son súper populares y baratones y que los toma la gente, digamos, como nosotros hijos del pueblo, y hay otros que no. O sea, hay un Singani que lo ha hecho este director, el Sonderberg. Soderbergh.
Ajá, Singani 60 y algo, que creo que ni siquiera se vende aquí en Bolivia, pero bueno, o sea, es una producción tan top que, ¿no? Entonces creo que es interesante ponerlo en el contexto no tanto solo de la zona, sino del, no sé si es feo poner poder adquisitivo, pero no sé, pero creo que tiene mucho más que ver eso que en el etiqueta Sí, y lo kitsch con el tema de la zona específica. sí, o de consumo, ¿no? Porque precisamente estos baratos se mezclan con todo, ¿no? Con soda, con lo que sea, pero hay como que otro ritual cuando es un producto, uno de estos enganes caros, ¿no? Que no lo mezclan con nada, que es solo con hielo o incluso sin hielo, ¿no? Incluso Está bien. sin... Su copa especial. Hay Hay que una... considerar estos aspectos de los hábitos de consumo, pero hay que encontrarle la explicación dentro de la estructura de diseño del packaging. Es decir, a ver de qué manera eso está dentro del packaging. ¿Se entiende? Porque si no, la tesis se te llena de contenidos exteriores al campo disciplinario. Eso no puede pasar. Hay que encontrarle Ya, sí. explicaciones de diseño. Y esto que acaba de decir Caro es re importante, digamos. Que ella misma te diga. Y yo creo que habría que pensar el Singani como un proceso hacia ese camino, digamos. O sea, ella en Bolivia, su papá, a quien le caeremos en algún momento a robarle botellas de tequila, digamos, se entiende, un coleccionista de tequila, digamos que no es la producción local, pero que debe respetar los cánones culturales con los cuales el tequila se produce dentro del espacio mexicano. Entonces, ahí hay claramente esa pregunta que yo te hacía a vos respecto de si cerramos o no, o abrimos la puerta del Singani para que sea el ciclo de origen y destino de ese mensaje que es el packaging. Porque el packaging es un mensaje a un consumidor. Es un discurso entero y que lo tiene también el vino en Argentina o que lo puede tener el whisky en Escocia o lo que ¿se entiende? Un conjunto, digamos, de signos representados en objeto y que traducen un discurso que hace que querramos apropiarnos de él o que querramos tenerlo. ¿Bien? Digo esto para qué? Para saber que lo que vos tendrías que patronar en el sentido de establecer patrones, es los Singanis dentro de la oferta que hay hoy y determinados modelos de percepción de construcción de perfiles identitarios con relación a ese campo de la cultura visual. Capaz que algunos dicen hacer primero una zona, hacer primero otra cosa, hacer primero otra cosa. ¿Por qué hago primero esto? Y porque me dirijo a este target, que es un consumo masivo en este escenario. ¿Por qué hago primero esto otro? Porque me dirijo a un público de consumo más elitizado. ¿Por qué hago primar esto otro y además agrego dentro del packaging cierta inversión? Porque estoy pensando en una comercialización internacional, porque estoy pensando que no se comercialice en un comercio de La Paz, sino que se comercialice en un free shop. Eso lo hacemos, el campo de las bebidas lo hace en todo el tiempo, digamos. Es para pensar, digamos, de qué manera se van construyendo imágenes de marca respetando una identidad general. Por ejemplo, lo que podrá ver Caro mientras mira los tequilas es que hay una identidad general dentro de los tequilas y cada marca va construyendo un propio discurso para que, digo, así como se construyen los discursos de las marcas de automóviles. ¿No? Bueno, un Ford es un Ford y va a seguir siendo un Ford y va a dialogar con la tradición histórica del Ford y el Peugeot va a hacerlo así, ¿se entiende? Entonces digo, ahí hay un desafío interesante para pensarlo, digamos, y sobre todo porque tenés una industria que no está tan instalada todavía como lo está la del whisky, la del tequila, la del vino. Entonces lo que vos podés leer es en esas pequeñas marcas existentes tendencias de desarrollo que podés inferir mirando esas otras bebidas. Yo siempre cuento este hecho, digamos, en Argentina, no sé si en otros lugares del mundo, pero en Argentina se produjo una suerte de simbiosis entre una marca y un producto.
la mostaza, nadie compra mostaza en Argentina. La gente compra Sabora, que es como la marca de la mostaza, ¿se entiende? Y es imposible hacerlo a nivel, piensan, de la palabra, lexicalmente ya no entra, digamos, no hay acceso. La gente va y al chico que está en la góndola o al cajero le dice, ¿dónde está la mostaza? Y la gente, es como la Coca-Cola. También pasó eso, digamos, se sintetizó en una marca. Ahora bien, la empresa quedó cautiva, por supuesto que teniendo ese grado de monopolio dentro del mercado, tiene mayores libertades que tiene una empresa que va a ser competidora, digamos, por supuesto. Pero a su vez quedó cautiva a cosas que pasaron por encima, que es, por ejemplo, tiene un frasco cuadrado, que se dejó de usar para todos los productos en Argentina, excepto para Sabora. Porque cuando salió con el envase redondo, la gente lo confundía y no quería llevar, y no lo llevaba. Entonces, el envase de Coca-Cola también es eso, ¿eh? El envase con torneo de Coca-Cola, el envase vale mucho más que otro envase. El envase de la cerveza Corona o de la Iguana vale más que el envase tradicional de la cerveza Quilmes. ¿Se entiende? Le sale más caro a la empresa. Pero a su vez le devuelve en signos y en consumo eso. Entonces, siempre digo esto, digamos, quedó, si bien ganó más, también quedó condicionada porque se tuvo que comprar una planta de elaboración del frasco contenedor. Porque eso no se hace masivamente para nadie, por lo tanto no lo hacen, no tienen la moldura, no lo hacen. Es más dificultoso, hay más riesgo de roturas, un montón de cosas que pasan ahí. Pero bueno, lamentablemente es como el camino que tomó el mundo fue ese. Yo creo que no les va mal. Y que dentro del sobreprecio que debemos pagar por esa mostaza, pagamos también el elemento, digamos, el material del packaging y la estructura fisionómica del packaging. Pero digo, tenerlo en cuenta, digamos. Esas decisiones son todas decisiones porque quiero permanecer fiel a una imagen creada. Y en ese permanecer fiel a esa imagen, no es que se haya vuelto kitsch, es algo que es único. Yo veo el envase vacío de Coca-Cola, que no veo la Coca-Cola adentro, pero ya sé que es Coca-Cola. Bueno, ahí hay muchas cosas para pensar. ¿Alguna otra aporte? Creo que Caro estaba en el medio de una conversación y yo la corté. Perdón, Caro. ¿Le ibas a No, decir algo? está bien. Ah, Nada está más bien. una pequeña aclaración personal totalmente. Mi padre colecciona tequilas porque mi madre es mexicana, entonces no es un tema Bueno, cultural necesariamente que no bebemos nuestro alcohol, pero sí bebemos el alcohol del... está bien, pero tu padre no colecciona a tu madre. Es Quiero que mi decir, no hay padre un también es uno medio mexicano. identificamente entre el que pertenece al lugar y el que consume, ¿se entiende? Eso es lo que Sí, quiero sí, decir. sí, no, nada más era esa pequeña aclaración, porque como lo usaste como el ejemplo, digamos, de justo porque él no, o sea, nada más era No, aclarar pero eso. que podría, digamos, en la misma medida en que yo puedo ser coleccionista de muñecos de Star Wars. Claro, sí, sí, nada más. Eso es lo que quiero Claro, decir. ¿Se va, entiende? va. No tiene. O puedo ser coleccionista de etiqueta de cigarrillos sin haber fumado nunca en mi vida, digamos. Es como podría serlo, no tiene nada que ver. Sí, sí. Entonces, No, nada el más mundo era eso. global lo tiene abierto a esa posibilidad. No quiere decir que sea el caso, digamos. Lo que digo es el mundo global lo tiene abierta esa posibilidad. Sí. Nada, solamente igual, o sea, sumaba lo de Cami, eso del el empaque, el tema de la tridimensionalidad, lo de la delimitación del espacio, creo que con eso ya estaba, así que no repito. Sí, yo lo que diría que pensemos eso, se vuelve tridimensional el packaging, digamos, para decirlo así. Pero a su vez se vuelve una capacidad de afecto en otro orden de sentidos. La sensibilidad, digo, en vez de pensar en la cultura visual, podríamos pensar en la cultura sensible, ¿se entiende? O cultura sensitiva, como quieras llamarlo. Si este producto fuera otro tipo, por ejemplo, joyería o fuera perfume, tendríamos un montón, abriría otras zonas. ¿Entiendes?
Entonces esto piénsenlo siempre como, bueno, por ahora esto no lo está haciendo, pero quizá en algún momento tome la decisión de articular algo sobre este grado de sentido. ¿Santiago? Sí, bueno, yo solo quería como acotar que justo lo que tú decías también de esta parte de ir más allá de la parte gráfica y visual, digamos, creo que también valdría la pena disgregar lo que es, digamos, la definición de packaging, ¿no? Porque a veces se puede confundir incluso, o sea, porque es un límite entre lo que es diseño gráfico y diseño de productos industrial, digamos, porque a veces del campo de diseño gráfico es más la parte gráfica, ¿no? O sea, el 2D, y de parte del diseño de productos es más el diseño del envase, ¿no? Entonces, justo en ese sentido, creo que valdría la pena si es que estas botellas de Singani, creo que era el nombre, son, digamos, tal vez son únicas en su tipo, o sea, y dentro de sí mismas son una tipología, ¿no? Porque, por ejemplo, las botellas de vino, incluso dentro de las botellas de vino hay clasificaciones de botellas de vino y cada una tiene su propio nombre y así. Ujú. Entonces, creo que valdría la pena investigar eso si es que estas botellas, como digo, tienen su denominación en sí mismas, o incluso si es que son en algún punto incluso hasta coleccionables, ¿no? O sea, que tal vez en un periodo de tiempo determinado tienen como una fabricación limitada. Entonces, ahí creo que valdría la pena, porque si no, creo que más que nada porque el campo de Camila es el diseño gráfico, entonces obviamente ahí se está ligando la parte de lo visual. Pero sí, justamente eso. Más que nada. Respecto de eso que dice Santiago, que es muy interesante, digamos, a veces cuando queremos identificar, digamos, si una marca en realidad apela a un campo de elitización del consumo, vemos muy frecuentemente que producen packagings o ediciones especiales para determinadas épocas. Entonces uno dice, ah, en realidad ya están implícitamente pensando en un coleccionista. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en que este consumo para esta época, para el 50 aniversario, bueno, y después decir, bueno, que el coleccionista dice, tengo la edición del 50 aniversario, tengo la edición de los 20, tengo la edición conmemorativa del descubrimiento o de la legalización o la denominación de origen controlado, o de la creación de una variedad, digamos. Entonces, eso significa que, y esto es re importante para vos, porque digamos, que está siendo pensado con una dirección de arte la estética de ese packaging. Está siendo pensado con una dirección de arte, donde el diseño gráfico ocupa un lugar, el diseño de objetos ocupa otro lugar, la elección de materiales ocupa otro lugar, la elección de texturas ocupa otro lugar. Digamos, es una confluencia de saberes. Y que me parece que teniendo la experiencia de haber hecho la maestría en dirección de arte, digo, tenés más para dar, eso es lo que quiero decir. Danos más de lo que tenés. Y tu objeto te pide que des más. Sí, sí, entiendo y gracias a todos porque sí me han hecho repensar y es como que otra vez se abre el mundo de posibilidades, ¿no? Se abre y yo creo que se especifica, que es mejor que se abra hacia muchos temas que no son ninguno, digamos. Yo creo que se especifica, Sí, dice, bueno, vamos a estar dentro de este mundo, el mundo Singani durante un tiempo largo de nuestras vidas. Vamos a pensar esto, vamos a pensar todos los aspectos, lo vamos a pensar con relación a otras bebidas, cuáles son las tradiciones de tendencia, cuál es el estereotipo de botella, y después cómo se diferencian determinadas marcas que apelan a un consumo alto y otro perdón, popular, vamos a llamarlo así. De qué manera se relacionan con la cultura visual en los dos casos de uso. Porque, digamos, hay una cosa que es producir cultura popular y otra cosa es vender folclore. Esto lo sabemos todos. En Argentina, cuando le pongan a un hombre a caballo arriba de algo, no existe más eso. Y seguramente van a encontrar una marca de yerba mate que le ponen a alguien a caballo como si se tomara mate a caballo. O como si existiera alguien, digamos, con ese campo, digamos. Entonces, es una marca que está vendiendo folclore argentino. Entonces está pensando como, no cómo se piensa el argentino, sino cómo es visto desde afuera, ¿no?
el sombrero grande mexicano. ¿Cuántos mexicanos andan con ese sombrero? Sin embargo, uno va, cómo se vende algo mexicano en Europa y van a tener el sombrero. ¿Estamos? Entonces, eso es una política de imagen estereotipada a nivel internacional. Son dos tipos de diálogos los que se establecen. Bueno, me parece que estamos bien. Fue una muy linda charla. Camila me parece que sacó mucho. Bueno, nada, las dos sacaron muchísimo, me parece, de la clase de hoy. Diana también. Diana trajo un tema ¿qué quiero decir? Es que a veces un tema tan amplio resulta ser más fácil de resolver. Y un tema que parece tan chico como las etiquetas de Zinganik, después terminan siendo un gran lío en la manera de lo que lo tengo que pensar. O sea, no dar por sentado, digamos, yo tengo un tema simple. Cuando yo me pongo a hablar con Rodrigo y le digo, vamos a leer toda la lámina para que esto sea un discurso, Rodrigo dice, uy, este chabón me pone a trabajar mucho más que lo que pensaba trabajar. Y bueno, pero para que tenga valor, para que tenga aporte disciplinario, a veces hay que hacerlo. Rodrigo, la mano levantada. Sí, una última cosita que me pareció. Cuando estuve en Buenos Aires tenía que traerle algo a mi suegro, él ha vivido mucho tiempo en Argentina, y busqué un producto que se llama Fernet, ¿sí? Fernet. Fernet, claro, que Fernet, es con N. tradicional. Sí, Ese, Fernet. sí. Y El lo que me llamó la Branca. atención es que, claro, las etiquetas eran extremadamente tradicionales Ujú. en relación a, obviamente, como te digo, el vino que tenía las etiquetas más locas del mundo, ¿no? Hipercargadas, Eso me llamó la además. atención mucho. Sí, Hipercargada, ¿viste? Que una cosa que no se entiende, sí, pero sí, la sí, gente consume solamente esa marca. Branca. así es, Fernet Branca. así es. O Y en sea, segundo lugar, existen los B, pero los B no los consume nadie. claro, y en segundo lugar, me hiciste recordar, ahora que has hablado, creo que has enfocado el tema por todos los ángulos, y eso es interesante para que ella vaya viendo hacia dónde va. En el Perú, la cerveza cusqueña, que es bastante famosa a Ujú, nivel internacional, lo más importante es la botella. Y en la ujú. botella tenían que desarrollar, por supuesto, la piedra de los 12 ángulos que está en Cusco. Y hay todo un librito donde explican lo que costó, todo el esfuerzo que costó hacer el estampado en vidrio de la piedra de los 12 ángulos y que se notara bastante, porque el problema era que lo hacían pero no se notaba, ¿no? Claro, Y que básicamente, como dices tú, el gran esfuerzo de la cerveza era hacer esa botella, más que todo el resto de la etiqueta o del envase o de incluso el el contenido. contenido que tenía, ¿no? Exactamente. Entonces, están orgullosísimos de haber hecho eso y bueno, es una cosa que diferencia al producto, ¿no? A eso me refiero. Sí, sí. Sí, sí. Y que en cualquier lugar que lo vean van a querer ir por ese producto porque saben lo que es. Sí, no, se me escapó el ejemplo de la cerveza esa, pero sí, es absolutamente pertinente, digamos, para dar cuenta de estos rasgos particulares. Bueno, quedamos que para la clase que viene me quedan Iván y Andrés, ¿no? ¿Estaba tomado el compromiso ese? Y Yo no también está falto, ninguno. Maxi. Sí, Yo pero también falto. a ver, yo tenía la lista armada. Tengo Iván y Andrés para la próxima, Santiago y ¿quién más falta? Yo, César. César, pero no te tenía anotado vos, César. Bueno, y alguien más tiene que faltar. Guillermo, sí, 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 que se está haciendo, que te quedó calladito, pero está ahí. Eh, sí, sí, falta él. Bien, perfecto. Entonces, va a haber seguramente, si Iván está, que ahora no lo veo, digamos, la clase que viene va a exponer. Pero si no, va a ser César. ¿Estamos? Perfecto, gracias. O sea, Santiago, Iván o César. ¿Estamos? No se me escapen, ¿eh? Ninguno de los tres. Y esto que Clarísimo. quede grabado para Iván que no lo está viendo. Bueno, chicos, gracias por la clase de hoy, fue muy linda y fue muy lindo el intercambio y muy generosa las dos exposiciones. Así que gracias a todos.
Nos vemos el martes que viene, ¿les parece? Gracias. Gracias, Maxi. Saludos. Gracias, Maxi. Gracias a todos. Una buena noche. Felicidades a todos.